una ventaja fundamental, y es que cuando la célula se va dividiendo, este material genético siempre va a estar allí. Pues perfecto, ¿verdad? Si yo quiero tratar un tejido, por ejemplo, la sangre, en el que se va a ir dividiendo constantemente, porque vamos produciendo hematíes constantemente, pues imaginaos, o plaquetas o lo que sea, pues vamos a tener un material genético siempre en el mismo lugar. Pero tiene un riesgo, y es que se llama mutagénesis. Como mete el DNA un poco al azar, puede ser que corten zonas que no nos interesen y produzcamos una nueva mutación. Y entonces desarrollamos una nueva enfermedad por culpa de este tratamiento. Por lo tanto, el riesgo de este tipo de virus es que puede desarrollar una cosa que se llama mutagénesis y eso no está controlado del todo. Los virus que no integran el material genético, pues tendríamos nuestra célula con su material genético propio, llega nuestro virus y el material genético no se integra en ningún sitio, sino que hace como un pequeño cromosoma independiente. El problema de eso es que cuando la célula se divide, eso no se transmite. Por lo tanto, tenemos un problema. Si queremos tratar tejidos que se van a replicar, que se van a dividir constantemente, este tipo de tratamientos obliga a que estemos retratando al paciente, al menos de tanto en cuando. Eso es algo que tendremos que ver. Si lo que queremos es tratar un tejido que no se divide, por ejemplo, las neuronas, que no se dividen, pues este tipo de tratamiento puede ser útil, porque sabes que el material va a estar allí durante un tiempo larguísimo, por siempre, es una cosa que todavía no sabemos bien. Y eliminamos el riesgo de mutagénesis, obviamente. Entonces, se ha elegido fundamentalmente un transportador que se llama adenovirus asociado. Por eso veréis que en todos los gráficos y dibujos y fotos que veáis de tratamientos con terapia génica salen estas siglas AAV, y lo elegimos porque no se integra, por lo tanto tiene un bajo riesgo de mutagénesis, porque tiene una alta capacidad infectiva, es decir, llega muy bien, es un muy buen camión de transporte porque es capaz de llegar a muchos tejidos, y porque desencadena una pobre respuesta inmune. Como sabéis, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensas, que es el sistema inmunológico, que nos permite sobrevivir. Cuando nos constipamos, ¿verdad?, pues creamos un sistema de defensas que zasca, mata el virus y nos curamos. Cuando tenemos el sarampión lo tenemos una vez. Y cuando vuelve el virus del sarampión a entrar en nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensas lo reconoce inmediatamente y no volvemos a tener la enfermedad. Cuando nos tratamos con un adenovirus, podría pasar exactamente lo mismo, por lo tanto desencadenamos una respuesta inmunológica, que en el caso de adenovirus es importante, pero no es de las más marcadas. Y tiene inconvenientes, claro que sí, ya hemos visto uno de ellos, y es que es un camión pequeñito, por lo tanto los genes tienen que ser pequeñitos, y hemos hablado de la necesidad de reinfusión, y eso es algo que vamos a comentar después. Bien, la terapia génica se está aplicando a varias enfermedades, no solo enfermedades neuromusculares, hay terapias ya en otras patologías, como hemos visto, y básicamente lo que nosotros hacemos es que utilizamos el propio gen que lleva dentro de sí el adenovirus, cortamos y ponemos directamente, quitamos esta zona propia del gen y ponemos el gen que a nosotros nos interesa que lleve, el gen de la distrofina o el gen del SMN1 o el gen de lo que sea. Y le ponemos un promotor, que como os han dicho es aquella secuencia que hace que se exprese el gen. Un promotor puede ser genérico y eso hará que se exprese en todas las células del cuerpo, si lo que nos interesa es tener una expresión en todas partes, o puede ser específico y eso hará que aunque te llegue el gen, por ejemplo, imaginaos que yo hiciese un gen que hace crecer el pelo, que sería algo que seguramente haría que me convirtiese en millonario. Si yo tuviese ese gen y lo pongo en todas las células del cuerpo y empiezo a hacer que crezca el pelo en el intestino, pues tenemos un problema. Queremos que solo crezca, ¿dónde? Pues en la cabeza. Pues con los promotores específicos hacemos eso, que el gen se active solo en los tejidos que a mí me interesan, y por eso se puede hacer que se active solo en músculo. Y esa es un poco la secuencia. Llega mi adenovirus, entra al interior de la célula, pasa al interior del núcleo, libera el gen y a partir de ahí tenemos de nuevo proteína. Muy bien, ¿en qué enfermedades tenemos ya datos? Pues tenemos datos en dos enfermedades fundamentales. Atrofia muscular espinal, que es una enfermedad en la que se afectan las neuronas motoras, es una enfermedad genética, recesiva, relativamente poco frecuente, pero es de las enfermedades recesivas más frecuentes que hay, con lo cual no es una enfermedad tan rara. 1 de cada 6.000 nacimientos tiene la enfermedad y se produce por mutaciones en el gen SMN1. Bien, esta es una enfermedad en la que tenemos dos copias de este gen, de un gen similar, tenemos el SMN1 y el SMN2, los pacientes no producen SMN1 y se quedan solo con el SMN2, que es una proteína poco funcionante. En función de cuánto SMN2 tienen más o menos enfermedad. Básicamente, lo que nosotros hablamos es de unos 4 tipos diferentes de atrofia muscular espinal.
La atrofia muscular de tipo 1 es la forma más grave. Serían pacientes que empiezan con la enfermedad a las pocas semanas de vida y son niños que nunca van a ser capaces de sentarse. Es decir, no hay adquisición de habilidades motoras. Es una enfermedad muy grave donde el niño prácticamente va a tener una debilidad muy marcada, nunca se va a sentar y va a morir normalmente antes del primero o segundo año de vida por un problema respiratorio. Por eso imaginaros que es una enfermedad catastrófica. En el AME tipo 2 es una enfermedad en la que los niños empiezan un poco más tarde, son niños que pueden llegar a sentarse, pero nunca, por definición, van a llegar a caminar. Y son pacientes que van a quedar con secuelas de por vida, con una afectación motora muy marcada, siempre en silla, y con una dificultad respiratoria asociada. Y luego tendríamos la AME tipo 3 y tipo 4, que son pacientes que empiezan más tarde en la infancia, adolescencia o de adultos y que desarrollan una debilidad de cinturas. Hay pacientes que llegan a una silla, hay pacientes que solo necesitan bastones para caminar. Uno de los grandes avances para esta enfermedad fue el desarrollo de un tipo de adenovirus asociado que se llama el tipo 9, que permite pasar al interior del sistema nervioso central con una administración endovenosa. ¿Habéis visto antes? Virginia os ha enseñado que hay oligonucleótidos que se meten dentro de la médula espinal, ¿no? Es decir, a través de una inyección intratecal. Con estos virus lo que se hace es hacer una inyección endovenosa y este virus se lo sabe hacer para entrar en el cerebro. Perfecto, no tenemos que hacer inyección a nivel intratecal. Y eso permitió hacer un ensayo clínico en el que ya se publicó en noviembre del 2017, en el que se trataron pacientes con atrofia muscular espinal de tipo 1. Acordaos, niños que nunca van a llegar a sentarse, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Y estos pacientes se siguieron durante un periodo de tiempo, ¿y qué se vio? Pues aquí tendríais un poco las líneas, es decir, la mayoría de los pacientes hemos dicho que fallecen antes de los 2 años de vida. En este estudio, todos los pacientes tratados superaron los 2 años de vida. Sobrevivían todos más allá de 20 meses, sin necesidad de utilizar ni siquiera un ventilador, es decir, había mejorado la supervivencia, no necesitaban un ventilador porque no había una afectación respiratoria grave. Y cuando vemos las escalas, veis aquí 2 grupitos. A la izquierda podéis ver 3 primeros pacientes que fueron tratados con dosis bajas. Y lo que estamos mirando son escalas de desarrollo. En los pacientes con atrofia muscular espinal, la línea es plana, porque no consiguen ganar nada de desarrollo. Y ya vemos que en estos primeros 3 niños había algo, pero es que cuando nos movemos al gráfico de la derecha, veis que prácticamente todos los pacientes lo que hay es líneas para arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Que ganaban función motora, es decir, que cuando mirábamos eran capaces de sentarse, eran capaces de rodar entre sí, eran capaces de ponerse de pie y algunos de ellos de llegar a caminar. Y ahora tengo un vídeo aquí, pero como no puedo controlarlo desde aquí, es un vídeo muy largo, que está en YouTube, que podéis encontrar, pero si me pincháis, por ejemplo, más o menos a los 2 minutos, que enseñamos alguna imagen, podéis modular el vídeo y poner una imagen más o menos, hacerlo andar desde los 2 minutos aproximadamente. ¿No? Bueno, la idea fundamental del vídeo, es una pena, es ver vídeos hechos por los padres de los niños en su domicilio. Y entonces podéis ver desde niños sentados, que llegan a sentarse solos, niños que llegan a ponerse de pie y niños que se sueltan y empiezan a caminar. Y muchas veces cuando nosotros hacemos escalas para ver si parece que hay un 5% de mejoría, aquí no hay discusión. Es decir, cuando tú ves un vídeo de un niño que no va a hacer mucho más que estar tumbado en una cama, ¿veis? Por ejemplo aquí, ¿veis? Esto es un niño que es capaz de estar sentado después de 10 meses de tratamiento. Yo os digo, este vídeo lo podéis encontrar en YouTube, no tiene nada en especial, ¿eh? Podéis pasarlo más o menos a los 4 minutos, por ejemplo, y vemos un poco más. Estos son pacientes que empiezan a mover los brazos, cosa que normalmente no van a hacer, los levantan, aguantan un poco la cabeza. Si me podéis pasar un poco para adelante, porque esto es muy largo. Pasar un poco más. Por ejemplo, ahí. Vale, aquí ya veis, por ejemplo, este niño que recordad, no eran capaces de sentarse por definición, son capaces de sentarse solos, son capaces de coger objetos, de empezar a manipularlos. Pasar un poco más hacia adelante ahora, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Aquí veis que están haciendo la fisio, son capaces, necesitan todavía cierto soporte, es importante eso, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de que un tratamiento mejora, no es que todos mejoren igual. Hay pacientes que van mejorando más o menos, son capaces de rodar sobre sí solos, como veis, y eso ya es una adquisición de un hábito motor que normalmente son incapaces. Pasarlo ya más hacia el final. ¿Vale? Por ejemplo, ahí, no tanto, por ahí.
Y aquí veis un niño que ya es capaz de ponerse de pie cogiéndose una silla, ¿de acuerdo? Y van a llegar muchos de ellos a tener una deambulación independiente. Es decir, hablábamos antes, 2 millones de euros de tratamiento, 2 millones, luego habrá que discutir, pero estamos hablando de esto. Y eso es importante. La gente, ayer por la mañana hice exactamente una charla parecida y me decían, ¿realmente cambia la historia natural de la enfermedad? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Entonces, Duchenne, ya hemos visto, sabéis todos lo que es el Duchenne, es una enfermedad ligada al cromosoma X, se produce por mutaciones en el gen de la distrofina, tiene varias opciones, Duchenne en forma de niños, Becker en pacientes que pueden llegar a empezar incluso en vida adulta, y todos conocéis un poco el Duchenne, es una enfermedad que empieza a los 3-7 años de vida con una debilidad de cinturas, que vamos a tener dificultades inicialmente para que el paciente se pueda levantar del suelo. Hacia los 8-11 años esta debilidad progresa y los pacientes necesitan cogerse de una barandilla para subir escaleras, si veis que tienen dificultades más marcadas, ¿verdad? Hacia los 11-15 años, dependiendo un poco, puede haber una pérdida de ambulación, muchos niños van a necesitar estos calipers para poder caminar con normalidad y cuando llegamos hacia los 17-18 años son pacientes en silla de ruedas que necesitan ayuda para todas las actividades de la vida diaria y que tienen una afectación cardíaca y respiratoria y desgraciadamente la mayoría fallece antes de los 30 años de vida. Es decir, es una enfermedad, como veis, también muy grave. Como habéis visto, la estrategia aquí pasa por crear microdistrofinas, lo ha explicado perfectamente Virginia, en la que ya veis qué es lo que necesitamos, un gen más pequeño, etc. Y bueno, pues ha habido un ensayo clínico en fase 1, es el único ensayo del que tenemos realmente datos, en el que se han tratado niños muy pequeños. Y ojo, eso es importante, niños muy pequeños, prácticamente presintomáticos, inicio de la enfermedad. Con CKs altas, estos niños eran niños que se les ha hecho una única inyección del virus que llevaba la microdistrofina y el seguimiento es relativamente corto, a 270 días, es decir, ni siquiera un año. Y lo que se ha visto es que es un tratamiento seguro, sin grandes efectos secundarios, y habéis visto antes estas mismas imágenes en las que vemos que hay una expresión de la proteína en las fibras musculares, ¿verdad? Es decir, un 80% de las fibras musculares expresan distrofina, es decir, no está nada mal la cantidad de fibras a las que llega el virus. Incluso podemos detectar distrofina con esta técnica que habéis visto antes en la presentación de Rubén, que se llama Western blot, donde veis esas bandas de proteína. Y eso serían las pruebas funcionales, también mejoran, y yo quiero poner un vídeo que también está ya, podéis encontrar, y si me ponéis el play aquí, en la que son vídeos de los padres que traen y que ponen, podéis activar el vídeo, en la que vídeos de los padres en las que básicamente lo que ponen son filmaciones de niños con Duchenne, corriendo, saltando, etc. Pero, ojo, estamos hablando de niños presintomáticos con un tiempo de seguimiento de 270 días. Es decir, vamos a intentar mantener la calma. Parece que el tratamiento puede tener un impacto funcional claro, pero hay que ver. Y, como os han explicado ya, eso es una buena noticia, porque muchas veces decimos, bueno, ya tengo una distrofia por lo que sea, de calpaína o tengo un déficit de disferlina, y eso ¿por qué es importante para mí? Pues eso es importante para ti porque el concepto funciona y porque hay todos estos programas de terapia génica que están en marcha y que van a ir llegando en los próximos años. Y que el tratamiento funcione en Duchenne es la puerta necesaria para que empecemos a probarlo en otras enfermedades. Y ya para acabar, limitaciones de las terapias, y con eso quiero ir también. Es decir, existencia de anticuerpos. Hemos hablado de las defensas. Los adenovirus son muy frecuentes en la población, producen constipados, por ejemplo, o diarreas, es decir, producen una gran cantidad de enfermedades que seguramente todos vamos padeciendo. Y se calcula que hasta un 50% de la población tiene ya anticuerpos contra adenovirus. Y en los ensayos clínicos estos pacientes van a estar excluidos. Si tú tienes un Duchenne pero tienes anticuerpos contra adenovirus, no entras en el ensayo. Es decir, que eso es una limitación al tratamiento seguro y es posible que estos pacientes necesiten ser tratados con inmunosupresores, con corticoides, con ciclosporina, para que bajen sus defensas y el tratamiento sea más efectivo. Además, hemos hablado de la necesidad de reinyección. El músculo es un tejido, ya veréis después, que se divide y no se regenera del todo. 80% de las fibras está muy bien, pero es que un 20% no tiene. Y quiere decir que esas fibras van a intentar regenerarse porque siguen con la enfermedad. Como se divide, perdemos el gen. Y como perdemos después de un tiempo, que no sabemos cuál es, vamos a necesitar reinfundir. Hay un estudio hecho en monos, en una enfermedad que es la enfermedad de Pompe, que muestra que después de 10 meses
el gen ya no se identifica en el músculo. Es decir, en monos vendría a ser unos 7 años, en humanos aproximadamente. Pero quiere decir que es posible que tengamos que ir reinfundiendo. Y cuando nos exponemos por primera vez al adenovirus, creamos anticuerpos, con lo cual tendremos que valorar si hay que cambiar el tipo de gen, de vector, o hay que dar inmunosupresión. ¿Qué más? Los pacientes progresan con el tiempo y el ensayo está hecho antes de la primera foto. Es decir, pacientes en fases muy iniciales de la enfermedad. Y yo sé que cuando tengo una distrofia muscular, este es mi músculo sano, pero la enfermedad progresa. Y la mayoría de los pacientes que vemos en consultas tienen el músculo así, con músculo sano y músculo enfermo. Y veremos cuál es la capacidad del músculo para regenerarse, porque sabemos que a medida que pasa la enfermedad acumulamos grasa y habrá que ver hasta qué punto podemos parar la enfermedad o volverla atrás, que es algo que está por ver. Y también es importante saber que muchos pacientes llegan al hospital cuando ya han perdido una parte importante de su musculatura, porque no hay una relación directa entre perder un 2% de músculo y perder un 2% de fuerza. Es muy probable que nuestro vaso de agua se vaya llenando, vamos perdiendo músculo y cuando empieza a desbordarse me doy cuenta de que hay algo que no funciona y voy al hospital a pedir visita. Y entonces me ven y empezamos a diagnosticarme. Pero es posible que cuando me diagnostiquen yo ya haya perdido una cantidad importante de músculo. Con lo cual, los ensayos clínicos en pacientes presintomáticos están muy bien para demostrar que funciona, pero no tenemos que pensar que eso es lo que nos va a pasar si me tratan, que yo voy a poder volver a correr y saltar, porque posiblemente estamos disparando un poco las expectativas. ¿Y por qué es importante recordar que cuando hay grasa en el músculo, en teoría, ya no hay vuelta atrás? Eso está por ver, es un dogma que tenemos, ¿verdad? Y veremos si esto es así. Y es posible que esto necesite, por lo tanto, de fármacos que le ayuden a mantener el músculo en el mejor estado posible. Es decir, no creo que esto vaya a ser el único tratamiento que cure las enfermedades musculares. Y finalmente, producción. Necesitamos trillones de partículas virales para tratar niños y necesitaremos mucho más para tratar adultos. Hay que producir ese adenovirus. Y de momento en España, hasta donde yo sé, solo hay una planta de producción, 2 plantas de producción. Vamos a tener que ir creando estas plantas de producción. Eso obviamente va a ser un problema con el que tendremos que lidiar. Si este tratamiento se aprueba y vemos que funciona, que esperamos todos que sí, porque los primeros resultados son espectaculares, vamos a ver cómo producimos todo eso, qué capacidad tenemos para tratar. Y el segundo, obviamente, es el coste. Estamos hablando de un fármaco muy caro, que claro que sí que tiene un impacto, y yo creo que hay que mostrar el impacto. Claro que sí, que va a cambiar la historia natural de nuestras enfermedades, sin ningún tipo de dudas, pero habrá que ver cómo lo manejamos desde el punto de vista económico, ¿no? Como conclusiones, bueno, pues la terapia génica seguramente va a cambiar cómo vemos nosotros a las enfermedades neuromusculares. Yo creo que la ha cambiado ya en la AME, va a cambiar seguramente las distrofias y vamos a tener nuevas formas, ¿no? Vamos a tener neo-AME, neo-Duchenne, es decir, cosas que hasta ahora no eran así. Pero también cambia cómo vamos a tener que ver a los pacientes, porque habrá que diagnosticarles mucho antes, porque ya veis que cuanto antes empecemos el tratamiento mejor va a ir, y eso implica mejorar el diagnóstico genético de los pacientes, hacerlo más accesible, etc. Inmunosupresión, cómo vamos a inmunosuprimir a nuestros pacientes para que puedan recibir el tratamiento, incluso aquellos que ya tengan anticuerpos antiadenovirus, y producción y precios, eso hay que discutirlo y obviamente adaptarnos a ello. Y ya está, muchas gracias por su atención. Perfecto. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Entonces, les quiero agradecer a los ponentes que realmente se han adecuado al tiempo y a todos por su interesantísima exposición. Creo que hay muchas cosas que queremos preguntar, así que de a uno, por favor, no levanten tanto la mano. Así que ahí ves, ahí lo veía, estaba oscuro, justo el que levantó la mano no lo veía porque estaba oscura. Preguntas, por favor, ¿hay micrófono para las preguntas? ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta era para la última intervención que se ha hecho, donde se hablaba de tal vez tratar la enfermedad antes de que ya el músculo esté deteriorado. En el caso de un Charcot,
si yo lo detecto a tiempo, puedo empezar a tratar para que ese músculo no se deteriore. A ver, sí. La enfermedad de Charcot es una enfermedad que no es exactamente una enfermedad muscular, es una enfermedad de nervio, ¿no? Entonces, para hacer un paralelismo, tendríamos que ver un poco los resultados que hemos visto en terapia génica en general en otra enfermedad no de nervio, en este caso de neurona motora, que es la atrofia muscular espinal. Y ahí parece claro que los mejores resultados se obtienen en aquellos pacientes que no han perdido neuronas, es decir, cuanto antes, los niños presintomáticos, pacientes en las primeras semanas de vida, primeros meses, tienen una mejor respuesta. Si tú tienes en la enfermedad de Charcot una neuropatía axonal en la que vas perdiendo axón, en la que el axón no se recupera y por lo tanto si tratamos la enfermedad en fases avanzadas donde hemos perdido mucho axón, lo que vamos a conseguir seguramente será estabilizar la enfermedad, pero no conseguir una mejoría en teoría, porque es que de esto todo es en teoría, ¿eh? Pero el sentido común nos diría que al no ser capaz de regenerar el axón, es posible que solo consigamos estabilizarlo. Por lo tanto, el tratamiento en todas las enfermedades parece que cuanto antes mejor, pero las enfermedades de neurona, de nervio, donde perdemos ese nervio y no tenemos capacidad para dividirse ese nervio, pues cuanto antes mejor. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Gracias a todos por la intervención. Yo tengo dos preguntas. Una es relacionada con la producción de virus, puesto que va a afectar a todas las enfermedades. Es la capacidad, ya sé que hay, bueno, comentaba uno o dos, la capacidad de producción que se puede tener a corto plazo para poder producir para todas las enfermedades. Y la segunda pregunta... La segunda pregunta es cuando esté la terapia génica al músculo, ¿qué capacidad hay de regenerar? Ya sé que normalmente hay poco, pero si se va a poder o recuperar parcialmente algo del músculo, aunque sea con otros apoyos. Desde el punto de vista de producción, Manu, tú siempre haces preguntas difíciles, ¿eh? Desde el punto de vista de producción es difícil decirte, la verdad es que no soy yo la persona más indicada porque no sabría qué capacidad tienen estas plantas de producir virus. Pero obviamente es un problema, ya que no creo, es decir, cuando uno hace el fármaco, una de las cosas que hay que hacer es tener un buen sistema de distribución del fármaco. Por ejemplo, estoy seguro que alguien aquí en la sala se trata con inmunoglobulinas, que es un producto que viene de donaciones de sangre, y durante muchos años hemos tenido problemas de stock, y estoy seguro que alguien se ha quedado aquí sin poder ponerse su tratamiento de tanto en cuando porque no llega el stock, ¿no? ¿Y nos puede pasar lo mismo? Bueno, no es exactamente el adenovirus un producto que venga de donaciones de sangre, sino que se puede crear de forma artificial, por decir así, pero la cantidad que se necesita es tan grande que no creo que todos los pacientes el día 1 ya tengan el tratamiento preparado, si es que eso llega. Entonces es algo que tendremos que ir adaptando un poco en función de las necesidades. Y la segunda pregunta, si queréis la contesto yo también, dices la capacidad de regeneración del músculo. El músculo tiene capacidad de regeneración, pero hasta el momento actual no nos hemos encontrado delante de ningún tratamiento que ofrezca estas expectativas en las cuales podamos recuperar la expresión prácticamente normal de un gen. ¿Entiendes? Entonces, hasta el momento actual, decirte qué capacidad de regeneración va a tener es muy complicado. Yo te diría que en condiciones normales siempre decimos que cuando hay grasa ya no hay vuelta atrás, que si has perdido músculo, pues ese músculo que queda es capaz de crecer algo, pero que a partir de un determinado seguramente límite, pues la grasa va a seguir allí y probablemente no sea capaz de reducirse. Pero yo que llevo 10 años trabajando en terapia celular y hemos hecho cosas de esas, te diría que estamos en un punto donde no estoy tan claro de que ese dogma lo vamos a poder mantener. Vamos a ver si hacemos terapia génica y si esa grasa sigue allí siempre o es capaz de reducirse parcialmente. A mí me extrañaría mucho que fuésemos capaces de recuperar un músculo de la nada al todo. Eso por supuesto que no. Un paciente que ha perdido completamente su musculatura no creo que vaya a ganar. Si hemos perdido un 20%, somos capaces de ganar un 3%, veremos.
¿Vale? Pero no pensemos que un paciente que ha perdido el 100% de los músculos va a ser capaz de generar músculo de nada, o que ha perdido el 80% va a ser capaz de generar músculo de nada. Yo creo que eso no va a pasar. Vamos a hablar más de estabilizar. ¿Más preguntas? Ahí. Hola, soy de Asen, Galicia, y mi pregunta era, bueno, que veo que en Duchenne está, bueno, avanzando un poco. Tendría, o sea, para la de la enfermedad de Becker, sería, ¿tendría más efecto ese mismo tratamiento en Becker? ¿A qué tratamiento se refiere usted? Me refiero a que, que si Duchenne se coge a tiempo en niños pequeños y así, que bueno, que pueden sentarse, que pueden hacer que llegar a sentarse o andar, si en Becker se puede, Si sería también aplicable o si les podría beneficiar. Si es aplicable a Becker. Las que he presentado yo, no, porque de hecho lo que estamos intentando hacer con los pacientes de Duchenne es que se parezcan a Becker. Por ejemplo, con la terapia de antisentido y con todas las terapias que intentan hacer distrofinas más pequeñas, que es lo que tienen los pacientes con Becker. En la terapia de edición génica, en la que se intentará en un futuro que esté la distrofina completa, sí que podría ser aplicable a los pacientes de Becker. Pero hay otro tipo de proteínas sustitutivas de la distrofina, que por ejemplo la eutrofina, que también se está trabajando, la folistatina, hay una serie de otras terapias que serían aplicables tanto a Becker como a Duchenne como a otras enfermedades neuromusculares. Pero en concreto de las que hemos estado hablando antes, esas no serían aplicables a la distrofia muscular de Becker, porque de hecho lo que se intenta es que los pacientes de Duchenne se parezcan lo más posible a los de Becker. ¿Más preguntas? Hola, muy buenos días. ¿Se oye? A ver. ¿Se oye? Ahora sí. Buenos días. Estamos hablando en todo momento de pacientes nacidos, pero en periodo de gestación, ese músculo que ya se detecta que por una enfermedad, en este caso la artrogriposis, puede nacer atrofiado o con poca calidad de vida ese músculo, ¿se podría hacer alguna modificación, alguna cosa para que ese feto nacido ya bebé mejore? Potencialmente sí, lo que pasa es que eso todavía es algo que es muy a futuro, no se está planteando hacerlo ya porque hay mucho trabajo por hacer. En teoría es más fácil tratar a una personita así que una personita así. O sea, que se supone que todos esos problemas de distribución serían mucho más fáciles de solventar en un embrión que en un niño. Pero todavía es algo que no se está haciendo, no se está planteando hacerse inmediatamente, porque todavía es muy pronto. Pero en un futuro sí se podría hacer. Lo que pasa es que eso es algo en lo que todavía no se está trabajando. Y de hecho, como comentábamos ayer, mucho del trabajo en edición génica se está parando. No se están empezando todos esos trabajos a nivel de embriones porque ha habido algunos casos, como el caso de las niñas chinas, en los que se han hecho esos trabajos y por cuestiones éticas fundamentalmente hay una moratoria para responder muchos de los problemas que tenemos antes de empezar a tratar embriones. Cuando esto esté más avanzado, probablemente sea algo que sí que se planteará, pero ahora mismo todavía es muy pronto. Sí. En recién nacidos, entonces, una vez que ha nacido el bebé, ¿no podríamos mejorar ese músculo si nace atrofiado? La verdad es que yo no conozco la enfermedad, pero normalmente es un poco lo que ha dicho Jordi. En principio, nuestra idea actualmente es que si hay un músculo que está pues que ya no está, es muy difícil recuperarlo. Pero lo cierto es que hemos trabajado siempre en un momento de crisis en el músculo. O sea, es como en el músculo hay una serie de células que se dedican a reparar el músculo. Esas células a veces son un poco como los bomberos de una ciudad en llamas. La cuestión es que primero no sabemos cuántos bomberos nos quedan y la ciudad sigue ardiendo. Entonces, ahora mismo veremos si somos capaces de apagar ese fuego y tenemos ahí a esa gente de reconstrucción.
cuántos nos han quedado y si se puede reconstruir, pero eso todavía es algo de lo que no sabemos nada. Tenemos que aprender y ver viendo si nos queda capacidad de regeneración en el músculo, si eso es posible o no. Pero lo que las terapias génicas lo que intentan es parar ese tsunami o ese incendio y luego ver si queda alguien para reconstruir. Gracias. Bueno, vamos a terminar el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, luego como vamos a tener los talleres por patologías que son más cercanos y más así, podéis luego preguntar. Entonces, terminamos con este bloque de terapias génicas. Muchas gracias. Yo creo que a todos nos ha quedado clarísimo mucho más, tal como lo habéis explicado. Les despedimos. ¿Tú te quedas? Sí, yo me tengo que quedar. Eso. Sí, si no me echan, me quedo. Sí, sí te quedas. Vale. Y damos paso ahora al siguiente bloque. Las butacas son cómodas, así que, Tiziano, te toca quedarte otra vez a moderar. Vale, y en este bloque, que irán pasando ahora, les está... La doctora Teresa Sevilla. Sí, te dejo como director de orquesta. Exacto, no, está bien, está perfecto. Jordi, ¿tú qué prefieres? ¿Te quedas aquí o vuelves otra vez abajo? Sí, ahí, ¿no? Abajo. Teresa Sevilla y Carlos Ortiz. Vamos a empezar con Teresa. Teresa, ¿dónde estás? Le están poniendo micrófono. Esto es como Eurovisión. Van a venir ahí con el micrófono. Tenemos hasta... Terminamos, sí, menos. ¿Qué hora es? Menos cuarto. Son más cortitas ahora, las presentaciones. Si no, como luego vamos a los talleres, vale. Si se puede, si nos... Bueno, ya lo vamos viendo. Yo Aquí, y tú. a ver, entre menos cuarto y 12 vamos a terminar para dejar tiempo para el café. Vale, lo avanzamos lo antes posible. Vale. ¿Lo tienes puesto? Sí, perfecto. Muy bien. Un aplauso para Teresa, que ya viene con él. Bueno, Teresa. Vamos a empezar con ¿Ya? Buenos días. Me estaban vistiendo, ¿vale? Bueno, un honor estar aquí en Las Palmas. Por favor, los dispositivos de cambiar esto, ¿cómo es? ¿O cambia solo? Pensándolo yo. No. Muy bien, gracias. Creo que nunca me aclaro con esto, pero es el de la derecha, ¿no? Sí. La derecha es para avanzar. Vale, y esto para apuntar. Esa, y si tienes, La izquierda ahí para tienes. desavanzar, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues nada, buenos días. Es un honor estar aquí en Las Palmas. Creo que me habría gustado más Fuerteventura, que no la conozco, pero fenomenal. Yo os voy a hablar de neuropatías genéticas, en general de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es la más frecuente, y este es el guión que voy a seguir. Ya todos sabéis que esta es una mesa de terapias en la era de la revolución terapéutica, y los hitos más importantes fueron que desde que se secuenció por completo el gen de la enfermedad de Duchenne, pues de algún modo se abrió una ventana al conocimiento de estas enfermedades y a la patogénesis. Bueno, en este siglo hubo una regulación europea para el desarrollo de fármacos en enfermedades raras. Sin embargo, en la primera década del siglo realmente no se hicieron muchos avances. Es últimamente cuando, con la nueva tecnología, tenemos ya tratamientos que han venido largamente explicados esta mañana, aprobados ya, como el nusinersen, y otros aprobados y a punto de comercializarse, como el patisiran, el inotersen y los que habéis hablado de la enfermedad de Duchenne. Las enfermedades neuromusculares empiezan aquí y a veces acaban aquí, no siempre. La enfermedad de la que yo os voy a hablar, desde luego, no siempre acaba aquí. Lo siguiente, os comentaré un poco lo que he revisado de investigación en tratamientos, porque sobre todo aquí hay investigación en tratamientos, todavía no hay aprobados. Las neuronas, aquí ya no estamos en el músculo, tienen, digamos, dos componentes fundamentales, aunque no todas sean mielinizadas, que uno sería la neurona con su axón
y lo otro sería las células de Schwann, que las van a mielinizar y van a hacer que la conducción eléctrica que pasa a través de ellas sea más rápida. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos a las neuronas que van a inervar una serie de músculos. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay un daño, pues empieza a haber una degeneración. Fijaros, si aquí la que tenemos mal es esta, la degeneración es por las fibras de las fibras que inervaba este axón. Bueno, ya a finales de los 70 del siglo pasado se propuso un mecanismo al que llamaban dying back, y era que la degeneración axonal era la causa de la mayoría de las neuropatías. Dying back no quiere nada más que no quiere decir más que empiezan a degenerar por el extremo distal, o sea, el que está cerca del músculo, y van degenerando hasta el cuerpo neuronal. Por eso los pacientes que tienen neuropatías empiezan sus síntomas por los pies, que son las neuronas más largas que tenemos, después por las manos, que serían las siguientes, y siguiendo más o menos este orden. Bueno, pues pensando en que este mecanismo sea a lo mejor un problema de la célula de Schwann, o sea, un problema del mismo axón, lo que hace en definitiva es provocar una degeneración por falta de energía, pues bueno, una de las ideas que se pueden poner en marcha es que si echamos fuel a esto, pues podría funcionar la neurona, ¿no? El fuel en este caso, en este ensayo, es el piruvato. El piruvato es el ácido pirúvico que interviene en el metabolismo energético. La glucosa en las células se parte y va a provocar, cuando se hace la glucólisis, que es el sistema de producción de energía, pues al final se van a producir 2 moléculas de piruvato y de ATP, y bueno, pues así producimos la energía. Bien, se hizo un ensayo en un ratón con una neuropatía desmielinizante, que es este que veis aquí, dice el Trembler J, y en el que hubo 3 grupos, un grupo control, un grupo que le llamamos grupo 1, en el que echaron piruvato oral en el agua, que se bebía en los ratones, y un grupo 2, que además de echarle esto, pues dijeron, pues vamos a darle otro suplemento con un factor neurotrófico, que es la neurotrofina 3. Y como ya os han explicado todo lo que significa esta AV, bueno, pues esto se inyectaba en el músculo, pero insertado en un virus. ¿Para qué? Pues porque la neurotrofina 3 se destruye a los pocos minutos en sangre. Entonces, para tenerlo de continuo, se inyecta, se organiza, por así decir, en un factor, en un virus, y esto se inyecta en el músculo y ahí actúa un poco pues como una glándula de secreción, va secretando neurotrofina 3. O sea que en este grupo tendríamos 2 cosas, la energía más el factor trófico. Bueno, pues los resultados de este ensayo, en este modelo de ratón que es desmielinizante, bueno, pues se vio que en el grupo 1 y el grupo 2, en ambos mejoró la fuerza y mejoró además otra de las medidas, que fue el componente motor, que nos mide un poco la cantidad de fibras que se pierden en el nervio, ¿vale? Hubo otros parámetros que se midieron, como la cantidad de fibras mielinizadas, el grosor de la mielina, etcétera, otros biomarcadores, Pero en definitiva nos vamos a quedar que mejoró significativamente en los 2 grupos con respecto al no tratado, y hubo menos degeneración axonal. Me voy a pasar al siguiente. En este gen también se están estudiando muchos tratamientos. Es la mitofusina 2, que provoca un tipo de charcomaritud que se le llama 2A. Os aconsejo no aprenderos las letras porque ya acabó la Z hace tiempo. La Z, mira, la tenemos con un gen que encontramos en nuestras familias y que publicamos nosotros. Bueno, pues la mitofusina 2 lo que hace es regular la red mitocondrial. Las mitocondrias se fusionan, existe un transporte axonal, etc. Todo esto es a lo que se llama dinámica mitocondrial. Las mitocondrias también forman parte de toda la maquinaria energética de la célula y tienen que estar funcionando perfectamente. Entonces, no están estables, se fusionan. Aquí tenemos 2, fijaros, tenemos 2 mitofusinas, la 1 y la 2. La 1 que actúa un poco en la membrana externa y la 2 que sería la membrana interna. Pues bien, las mitocondrias se unen
y después se separan. Entonces están los dos fenómenos, el fenómeno de fusión, que es el que ahora nos va a interesar porque son las mitofusinas, y también el de fisión mitocondrial, porque se tienen que separar, si no solo se fusionarían y habría como muchas pelotas de mitocondrias. Bueno, las mitocondrias se transportan, están en muchos sitios en la célula y también están en el axón y tienen que llegar también a la parte final, que es donde se van a inervar los músculos o se va a recoger la sensibilidad de los receptores en las neuronas sensitivas. Bueno, pues bajo la hipótesis de que la mitofusina 1 podría compensar la pérdida de mitofusina 2 y corregir estos defectos de transporte, se ha hecho un estudio muy bonito en ratones transgénicos, en varios, en el que se hizo un ratón transgénico con esta mutación, que es una de las más frecuentes de la mitofusina, que además produce un fenotipo bastante grave de neuropatía y a veces también atrofia óptica. Entonces el modelo transgénico realmente imita muy bien a la enfermedad en personas. Y otro doble transgénico que expresaba este ratón mutado y además sobreexpresaba mitofusina 1 en el sistema nervioso. El resultado fue que este doble transgénico rescató la detención del crecimiento que había en este ratón, fijaros, este es el doble transgénico, y el fenotipo neurológico, o sea, casi nos lo convirtió en un ratón normal. Esto es la primera prueba in vivo de que restaurar el balance entre las mitofusinas, aumentando el nivel de mitofusina 1, podría ser una aproximación terapéutica viable. Esto es en neuropatías también tipo Charcot-Marie-Tooth, pero las formas sensitivas que vemos muchas menos. La verdad es que pensaba quitar esta diapositiva, pero bueno, es interesante también porque también están dentro de la misma familia, pero sobre todo son más sensitivas. Bueno, pues aquí, como veis, os pongo esta foto porque en estas las neuronas sensitivas son las más afectadas y lo que se provocan son heridas por falta de sensibilidad. A veces estas heridas llevan a amputaciones de pies. Bueno, pues estas también se deben a múltiples genes y dentro de ellas los genes más frecuentes son unos que se llaman SPTCL1 y 2. En definitiva, lo que van a hacer es disminuir los niveles de serina y estos niveles de serina hacen que se acumulen productos tóxicos y que dañen esas neuronas. Bueno, se hizo un ensayo con poquitos pacientes, 9 tratados y no tratados, 18 pacientes en total. Durante el primer año se hizo con un grupo placebo y el segundo año se les dio el tratamiento a todos. Bueno, los resultados han sido muy buenos, se acaban de publicar ahora en marzo en Neurology y no hubo efectos adversos en ninguno de los dos grupos. Conclusión, el tratamiento con serina podría detener la enfermedad en estos pacientes que tienen una HSAN1, llamamos. Y ahora nos vamos a las terapias con CMT1A, que creo que son las que más os interesan. Dentro del Charcot-Marie-Tooth hay muchísimos genes, ahora ya aproximadamente 100, identificados como causales, pero aproximadamente el 50% de los pacientes tienen una misma causa, que es la duplicación de un segmento del cromosoma 17 que contiene este gen, el PMP22. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, como sabéis, se inicia en la infancia, tiene un curso muy crónico y tiene una progresión muy lenta. Esas son las tres cosas que nos tenemos que saber, y el fenotipo, pues aquí lo veis, ¿no? Empieza por los pies, que son los más largos, y progresa, sigue a las manos, y en los casos muy graves puede haber también insuficiencia respiratoria. Vale, bueno, cuando hay un momento en que los cromosomas se intercambian su material genético, y en el CMT1A lo que ocurre es que por un error uno de ellos se queda con dos copias, como veis, la parte amarilla sería la que tenía el gen y el otro con una copia. Bueno, pues el que se queda con dos copias tiene un CMT1A. También el que se queda con una copia puede producir enfermedad, que es la neuropatía familiar con sensibilidad a las parálisis por presión, aunque esta neuropatía en general es muy leve y por eso, bueno, realmente hablamos muy poquito de ella. Los mecanismos, se supone que la sobreexpresión, como tenemos tres copias, más de la cuenta, resulta en desmielinización, que al final lo que nos va a llevar es a una degeneración axonal y a una atrofia muscular, ¿vale?
¿Cómo vamos a actuar sobre esto? Bueno, pues las células de Schwann y los axones necesitan estar como en una charla continua, en una comunicación continua. Si no, las cosas no van a funcionar bien. Entonces, los axones proporcionan las pistas necesarias de señalización para que funcione bien la neurona. En el CMT1A, las terapias se han enfocado a reducir la expresión génica del PMP22. Se vio que la vitamina C podía hacer esto y también los antagonistas de la progesterona. En la vitamina C se hicieron muchos estudios, fijaros que en total hay 622 casos, sin embargo, ninguno mostró beneficio. Con los antagonistas de la progesterona he puesto que no se han realizado estudios, no es exactamente verdad. Se ha realizado un estudio, pero no se han publicado los resultados, con lo cual pues no os los puedo contar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para el CMT1A no hay tratamiento, a pesar que las observaciones en intervenciones monoterapéuticas detienen la progresión en animales. O sea, estos dos abordajes anteriores que os acabo de comentar, en los tratados y los no tratados, había una diferencia abismal, casi ni se solapaban los resultados. Sin embargo, bueno, pues como ocurre a veces, en las personas no dio resultado. Bien, pues aquí vamos a partir de una hipótesis de que tal vez la aproximación multiterapéutica con fármacos conocidos, o sea, son los que se llaman fármacos de reposición, que actúen en varios objetivos de las vías del PMP22, varios objetivos de lo que hace este gen en las células, podrían restaurar la mielinización y con ello la integridad axonal. Bueno, el primer paso, ¿cómo hicieron esto? Pues se trató de identificar y analizar estas vías de señales que potencialmente podrían estar alteradas en CMT1A, con unos programas informáticos muy complejos. Después de que encuentran esas vías o de que seleccionan esas vías, ¿qué van a hacer? Bueno, pues en estas vías vamos a seleccionar fármacos que interfieran con estas vías, Y la selección final de fármacos son los fármacos candidatos que se probaron en modelos animales y celulares, ¿vale? Las vías de señales serían estas y los receptores de estas vías serían estos tres, los receptores GABA, los opioides y los receptores muscarínicos. Son vías que lo que hacen es modular la excitabilidad neuronal. La hipótesis en este caso es que el aumento de la excitabilidad neuronal sería el responsable de al menos algunas de las manifestaciones patológicas del CMT1A. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a actuar? En estas vías que hemos encontrado con ese programa informático que podrían ser el blanco. ¿Con qué? Pues con fármacos que actúen sobre estas vías, sobre los antagonistas, sobre los opiáceos, la analtresona, sobre el GABA, el baclofen, y sobre los receptores muscarínicos, el sorbitol. ¿Cómo vamos a intentar conseguir mejorar? Bueno, pues esto suponemos que atenuando esa excitabilidad excesiva y normalizando la propagación de impulsos se podría reducir la pérdida axonal distal de las fibras más pequeñas que llegan al músculo o a la piel. Bien, entonces este fármaco que tenía estos tres compuestos son muy antiguos, seguro que los conocéis todos, tiene un perfil de seguridad muy alto y en las dosis que se van a utilizar aquí, que también no son dosis así, se tuvieron que estudiar y que ensayar, le vamos a llamar a este fármaco PTX 3003, un nombre difícil. ¿Quién lo ha desarrollado? Pues una compañía biofarmacéutica que se llama Farnes, que tiene sede en Francia, desarrolla terapias que se dirigen a múltiples vías claves de la enfermedad. A sus fármacos le llama pleofármacos, son composiciones sinérgicas de fármacos reposicionados, también están haciendo ensayos en ELA. Y bueno, el fármaco ya os he comentado qué componentes tiene, como el tiempo nos apremia, no lo voy a repetir. No hay tratamiento disponible para el CMT. Como no hay tratamiento disponible, bueno, pues podría ser beneficioso hacer un ensayo con el PXT 3003.
Entonces, ¿por qué vamos a hacer el ensayo? Pues porque los componentes de este fármaco tienen un perfil de seguridad muy alto. Entonces, esto nos permite pues, intentar planificar un ensayo de forma relativamente rápida. Se tuvo que hacer, por supuesto, en animales y en ensayos celulares, y ahora nos vamos a ir a los resultados del estudio en fase 2, que empezó en el 2011, y como os comentó ayer el doctor López de Munain, los estudios en fase 2, el objetivo principal es evaluar la seguridad y la tolerancia, pero siempre vamos a intentar mirar si son eficaces o no, ¿vale? Bueno, este se realizó solo en 80 pacientes en Francia, en pacientes con CMT1A confirmado genéticamente. Tenían que tener unas características, o sea, no se podía hacer a los que estaban muy graves, pero esto, como os comentó ayer el doctor López de Munain, pues es un poco para uniformar la muestra y también para que las medidas que nosotros vamos a utilizar para ver si el fármaco es eficaz o no, pues podamos ver si hay variación o no, ¿eh? Y las dosis están basadas en la extrapolación de las dosis efectivas que se utilizaron en el ensayo en ratones. En este ensayo hubo 4 brazos, uno de placebo y otro de 3 dosis que se eligieron, ¿vale? Bueno, nosotros siempre utilizamos medidas de eficacia que, aunque no las voy a repasar enteras, las quiero poner, y además, sobre todo, porque aquí siempre hablamos de fuerza, de músculo. Sin embargo, en las neuropatías genéticas la sensibilidad es uno de los factores que probablemente altera, al menos en muchos genes y desde luego en el CMT1A, la discapacidad del paciente. Probablemente fue incluso uno de los errores de no haber utilizado las medidas óptimas en el ensayo con vitamina C, ¿vale? Bueno, nuestras escalas de medidas son estas. Mirad, en una medimos los síntomas, que eso se lo preguntamos al paciente, tanto motores como sensitivos. En otro exploramos la sensibilidad y la fuerza, y en otro utilizamos una técnica que es el estudio electrofisiológico, que nos va a medir las conducciones en un nervio. Escogemos nervios de extremidades superiores, ¿vale? Porque si escogiéramos nervios de extremidades inferiores, ninguno conduce ya a los músculos distales, porque la enfermedad empieza por ahí. Bueno, esta escala tiene una puntuación de 0 a 36, y ya veis que menos de 10 leve, moderado es entre 11 y 20, y más de 21 ya es grave. También se utiliza otra escala que mide las limitaciones de las actividades de la vida diaria, y esta puntúa de 0 a 12. Esta escala, la ONLS, la utilizamos pues para todas las neuropatías. Y otras medidas de eficacia, que es la utilización de la habilidad en las manos, el diapasón para medir la fuerza muscular, también se utilizaron escalas de dolor, etc. Y también utilizamos biomarcadores, como la densidad de acciones intraepidérmicos, expresión de mRNA, etc. A lo que vamos es a los resultados. Entonces, en los resultados, solo 7 pacientes abandonaron el estudio, fue un porcentaje muy pequeño, no hubo toxicidad, no hubo alteraciones en los signos vitales, y el porcentaje de efectos adversos fue exactamente igual en los 4 grupos, tanto el placebo como en los 3 grupos tratados. En cuanto a la medida de eficacia, que no era un endpoint primario, observaron que había una mejoría con el grupo de las dosis altas, ¿vale? Y también mejoraron un poco los parámetros electrofisiológicos. Entonces, ¿qué se hizo? Dice, bueno, pues como hubo una mejoría, ya, vale, en el grupo de dosis altas se planteó un ensayo en fase 3 ya con 300 pacientes, bueno, esto no sé por qué lo he repetido. El estudio estaba planeado para recoger los resultados a 2 años vista, y el primero era de 15 meses y el segundo era un estudio de extensión en el que se le daba tratamiento a todos, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos 3 grupos, uno placebo, uno con la dosis que fue más alta en el ensayo tipo 2 y otro con el doble de dosis, ¿de acuerdo? El objetivo primario en este caso era ver la mejoría. ¿Con qué? Lo íbamos a medir solo con una escala. Utilizábamos muchas, pero la que se ha utilizado es la escala ONLS, la que hacemos las medidas de actividades de la vida diaria a los 15 meses, ¿vale? Los criterios de inclusión no los voy a comentar.
El producto se tomaba 2 veces al día, por la mañana y por la noche, y los resultados son estos. Fijaros que los resultados de los ensayos en enfermedades, por lo menos en neuromusculares, desde luego en las de nervios sí, supongo que en las de músculo también, el resultado no es muchas veces medir la mejoría, sino es medir el no empeoramiento, porque es una enfermedad degenerativa, ¿vale? Aquí tenemos el grupo placebo, que está en rojo, aquí partiríamos de 0, el grupo de las dosis más baja, que sería este, y el de la dosis más alta es esta. Entonces, los resultados aún no están publicados. Estas son en la escala que se ha utilizado de medida principal y este es en el test de los 10 metros, que ha sido muy parecido. Da la impresión de que son unos resultados muy prometedores. De nuevo, los efectos adversos fueron exactamente igual en los 3 grupos y la suspensión del tratamiento también fue exactamente igual en los 3 grupos. El fármaco fue seguro, fue bien tolerado y tuvo un perfil de seguridad semejante al que se hizo en fase 2. Esta es la penúltima diapositiva, porque igual me lo ibais a preguntar, aunque de este fármaco habló ayer el doctor López de Munain, que se está utilizando también para la distrofia facioscapulohumeral y para 2 formas de CMT, el CMT1A y el CMTX. Y este es el que se trata de que mejore la fuerza y la potencia muscular. No sé si os acordáis de la vaca que nos puso ayer ahí a la derecha, pues más o menos se basa en eso, y de este todavía no sabemos resultados. Y como resumen, que a mí me gusta resumir, ¿dónde vamos a actuar? Bueno, pues vamos a actuar la terapia génica, de la cual se ha hablado hoy, también está habiendo muchos estudios en determinados tipos de CMT. Vamos a intentar disminuir en el CMT1A la expresión del PMP22, para evitar la degeneración axonal. Y después también hay otros abordajes que son limitar la degeneración axonal con fármacos como el piruvato o la neurotrofina 3. Y este, que no os lo he comentado porque se ha realizado en un tipo de Charcot que hay muy pocos casos publicados, que es en uno que se llama ARS, pero lo que trata es limitar el crecimiento neurítico. Entonces, se ha hecho solo en neuronas, se ha visto que cuando en estas neuronas producen una mutación en este gen, pero se le añade ácido valproico, las neuritas vuelven a crecer. Entonces, nuestro deseo final, que hemos empezado por aquí, sería que cuando todos estamos aquí no lleguemos a ninguno de estos 2 estadios. Bueno, agradezco a nuestro grupo de investigación. Y esta es la foto de la reunión que tuvimos en Valencia con nuestros colegas de ASEM. No sé si me he pasado mucho, creo que no. Y nada más. De vuelta. ¿Me siento yo sola ahí o me voy? No, después en todo caso, sí, habla ahora Jordi y después hacemos las preguntas. Si quieres sentarte aquí, estás invitada sin ningún problema. Y si quieres ver mejor, puede ser por abajo, como tú veas, Teresa. Bueno, pues ahora vamos a comentar algunas de lo que llamamos terapia farmacológica. Todos son terapias farmacológicas, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de fármacos que no hacen terapia génica, algunos ya los habéis visto, por ejemplo el de CMT1A, ¿no? Pues son fármacos que intentan conocer el proceso que se han desarrollado a partir de conocer el proceso de degeneración de los tejidos. Y yo voy a hablar de distrofias musculares, ¿de acuerdo? Hemos visto ya esta diapositiva antes y sabemos que normalmente vamos a partir de un músculo sano, y si yo hago una biopsia muscular a un paciente con una distrofia, me voy a encontrar que el músculo no se parece mucho, ¿verdad? Y lo que va a llamar la atención es que tenemos estas cosas blancas que vais viendo ahí en medio, eso es grasa. Y en esta foto no se ve muy bien, pero aquí en medio de las fibras veis un tejido como un poco más rosáceo y eso es tejido fibrótico. Es decir, vamos a ir perdiendo fibras musculares y se va a ir sustituyendo ese tejido por grasa y fibrosis. Y como la grasa y fibrosis no tiene capacidad contráctil, pues el músculo se convierte en un músculo débil y perdemos fuerza. Bien, el músculo tiene capacidad de regeneración. Eso es una primera parte importante que debemos conocer. Y la tiene gracias a que hay unas células que se llaman células satélite que están aquí. Estos serían nuestras fibras musculares. Las fibras musculares van de un tendón al otro, es decir, en el cuádriceps una fibra muscular es
así de grande, en mi caso 1,5 palmos, en otros 2 palmos, y esta fibra tiene unas células que se llaman células satélite, que están ahí fuera. Cuando tenemos un daño muscular agudo, como por ejemplo pasaría en un deportista que hace una rotura de fibras, pues se activan una serie de procesos que hacen que esta célula se expanda, prolifere, diferencie e intente reparar las fibras. Y sabemos que estos procesos es un proceso que hemos podido estudiar bien en modelos de animales a través de inducir diferentes tipos de daño. ¿De acuerdo? Un daño agudo pues lleva en primer lugar a una inflamación, como veis aquí arriba. La inflamación son macrófagos, que van a ser importantes, de tipo M1 aquí, neutrófilos, etcétera, células inflamatorias que entran en el músculo y que tienen una función de limpiar. Ha habido células muertas, pues se las comen, las eliminan, limpian y una vez limpio, ¿verdad?, volvemos a construir. Y en esta volver a construir, pues tenemos unas células que se llaman fibroblastos que ponen el tapete sobre el que vamos a construir nuevas fibras y unas células que cada vez van cobrando más importancia que se llaman FAPs, que lo que hacen es un poco en esta fase controlar todo el proceso. Y luego nuestras células satélite, que las veis aquí abajo, que se activan, proliferan y hacen nuevas fibras musculares sobre este tapete. Y eso hace que más o menos, después de 30 días, el músculo se haya regenerado. Por eso un futbolista, cuando se rompe unas fibras musculares, tarda 20 días en volver a jugar, o un ciclista, o lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien. En la distrofia muscular, ¿cuál es el problema? El problema es que como lo que a mí me produce el daño no es que haya ido a correr, sino que me falta un gen, y ese gen va a faltar siempre, aunque yo haya hecho nuevo músculo, el músculo que hago es deficitario y es alterado, es patológico, con lo cual se vuelve a romper y se rompe constantemente. Y entramos en un bucle de me rompo, regenero, me rompo, regenero, me rompo, regenero. Y eso lo que va a llevar, y aquí lo veis en esta espiral, es a que tengamos una serie de cambios que ya son crónicos y que llevan a que el músculo degenere. ¿Y cuáles son? Pues utilizando un poco el mismo sistema, tenemos de nuevo macrófagos. Al principio los macrófagos nos interesaban mucho porque limpiaban, pero con el tiempo, cuando los macrófagos están ahí constantemente en el músculo, cambian su tipo, pasan a ser M2, que serían macrófagos que empiezan a liberar productos que lo que hacen es producir una activación constante de este fibroblasto, que empieza a secretar continuamente ese tapete, y más tapete, y más tapete, y eso es lo que se llama fibrosis. Activan una serie de células que son los adipocitos, que son las células de la grasa, que proliferan y van generando grasa, y estas dos células van ocupando el espacio que van dejando las fibras musculares. Entonces tenemos un tejido donde tenemos mucha inflamación, mucha fibrosis, grasa que está creciendo, y en ese caldo de cultivo, en esa situación, nuestra célula satélite no es capaz ya de proliferar y diferenciarse también. El resultado final, que no se diferencia bien la célula satélite, se deposita tejido fibrótico y grasa y tenemos que todo el sistema se altera. Muy bien, al final perdemos fibras y en fases muy avanzadas no quedan fibras musculares y todo el tejido está sustituido por grasa y tejido fibrótico. Pues conocer este proceso, que todavía no se conoce al 100%, ni mucho menos, pero conocer todo este proceso, identificar cuáles son las moléculas que están por aquí, qué células, etcétera, eso ha permitido desarrollar fármacos que intentan ir contra cada uno de estos pasos para frenar la evolución de las enfermedades, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el primer fármaco? Bueno, pues uno de los primeros fármacos serían los antiinflamatorios. Si tengo inflamación, pues intento poner fármacos que reducen esa inflamación o que reducen las vías que activan la inflamación. Y bueno, pues el fármaco clave antiinflamatorio que tenemos todos es el corticoide. Los corticoides se han probado en muchas enfermedades musculares y son el tratamiento aceptado para la distrofia muscular de Duchenne. Es el único tratamiento que a día de, bueno, ahora ya habéis visto todo lo que nos llega, pero hasta hace unos años es el único tratamiento que podíamos dar. Y todos los pacientes se trataban con corticoides. ¿Y qué ventajas tiene? Pues en Duchenne los corticoides han demostrado que prolongan la deambulación de los pacientes, por lo tanto reducen el riesgo de escoliosis,